una distancia determinada, digamos 13 metros, 14 metros, ¿cierto? Eso. Entonces, lo que yo quiero con este ejercicio, ¿cierto? Es que usted observe cómo se puede aplicar una fuerza para mover un objeto en forma horizontal. La próxima clase lo hacemos para mover un objeto sobre un plano inclinado. ¿Listo? La idea es siempre calcular el valor de la aceleración. Fíjese que esta fuerza aplicada, ¿cierto? Puede estar en el primer cuadrante. Este es el cuarto cuadrante. O sea que cuando está aplicada en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante, ¿cierto? Esa fuerza aplicada, usted va a desplazar el bloque hacia derecha. Hacia derecha. Tenga presente eso. Cuando usted lo ala o cuando usted lo empuja, desplaza el bloque a derecha. Lo desplaza a derecha. Cuando usted lo desplaza a derecha, va a decir que la sumatoria de fuerzas en X, porque se desplaza en X, a lo largo del eje X se desplaza, ¿cierto? La sumatoria de fuerzas X es igual a, por la segunda ley de Newton, a masa por aceleración. Pero es la sumatoria de fuerzas. La palabra sumatoria de fuerzas significa que es la fuerza neta que actúa sobre el objeto. Es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Pero si usted aplica, por ejemplo, una fuerza en el tercer cuadrante o una fuerza la aplica en el segundo cuadrante, en el tercero o en el segundo cuadrante, usted va a desplazar el bloque hacia izquierda. Si usted desplaza el bloque hacia izquierda, va a decir que la fuerza neta, que es la sumatoria de fuerzas en X, va por la segunda ley de Newton, va a ser igual a menos la masa por la aceleración, menos porque va hacia la izquierda de las X negativas. ¿Preguntas hasta ahí? Eso, entonces, fíjese que lo único que estamos cambiando aquí es la fuerza aplicada. La fuerza aplicada. Obviamente, si usted cambia la fuerza aplicada, cambia el ejercicio. El ejercicio depende de muchas cosas, de esa fuerza aplicada y del ángulo con que se le aplique esa fuerza. Por ejemplo, en el primer cuadrante, ese ángulo puede alfa, puede ser más grande o igual que cero, o sea, puede ser cero, que sería acá, o más grande que cero, que sería acá, o acá, ¿cierto? Cualquiera de esos, y se desplaza hacia derecha. Si usted lo empuja, ese ángulo puede estar en el cuarto cuadrante y ese ángulo puede ser más grande que 270 grados, ¿cierto? Porque está en el cuarto cuadrante, más grande que 270 grados, pero menor o igual a 300 grados, 360 grados. También, cuando es 360, ¿en cómo lo empujo? Pues en esta dirección, ¿cierto? Ese ángulo puede variar. Si, por ejemplo, la fuerza está en este cuadrante, que es el segundo cuadrante, ese ángulo de la fuerza aplicada puede variar entre 180, que sería al lado en esta dirección, 180 sería así, ¿cierto? O esta fuerza, o menores que 90. 90 no se puede porque sería entonces al lado hacia arriba, entonces tiene que ser ángulos menores que 90. Entonces está entre 180 y 90. Perdón, menores que 90, ¿listo? No iguales, menores. Si está en el cuarto cuadrante esa fuerza aplicada, puede ser entre quiénes. Puede ser empujado en 180, claro que sí, porque lo empujas así, pero también puede ser valores entre 180 y menores a 270 grados. ¿Preguntas ahí? Entonces, fíjese que empujar un bloque que es tan sencillo requería bastantes variables. ¿Cuáles son las variables? El ángulo, ¿cierto? El ángulo en que se le aplique, ¿cierto? Muy posiblemente la superficie de los materiales, ¿qué material es? ¿Cierto? También la fuerza de fricción, porque si usted, por ejemplo, lo empuja hacia la derecha, la fricción es contraria al movimiento, ¿cierto? Si usted lo empuja hacia la izquierda, la fricción es contraria al movimiento. O sea, empujar un bloque que es tan sencillo tiene muchas variables. Bueno, lo que les dije, lo que se trata es de calcular el valor de la aceleración. Para los ejercicios que vamos a hacer, estos datos que están aquí en la parte superior van a ser los mismos
perdón que no cambié, van a ser los mismos para todos los ejercicios que van a hacer. Los datos iniciales, como yo los llamé, es que la masa tiene un valor de 5 kilogramos. El coeficiente de fricción cinética que depende de las superficies es, por ejemplo, acetato lija, acetato vidrio, eso, el coeficiente de fricción vale 0,1. Recuerden que eso es menor que 1 y es el coeficiente es adimensional, no tiene unidades. La fuerza aplicada tiene la magnitud de la fuerza aplicada para todos los ejercicios va a tener un valor de 30 grados. Vamos a decirle, como vamos a calcular la velocidad final y el tiempo, entonces le tengo que dar la velocidad inicial y cuánto se desplaza el bloque. Yo lo voy a hacer para el cuadrante, que la fuerza aplicada sea para el cuadrante 2. La fuerza aplicada es del cuadrante 2, está en el cuadrante. Y yo voy a hacer cuando la fuerza aplicada está en el cuarto cuadrante, o sea, cuando el ángulo es de 165 grados. Recuerde que los ángulos siempre se toman a partir del eje X positivo. 165 grados. ¿Listo? Está en el segundo cuadrante, perdón, en el segundo cuadrante. Es obligatorio realizar el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es convertir esta masa en un punto y pintar las fuerzas que actúan sobre el objeto. Por ejemplo, ¿cuáles son las fuerzas? Otras fuerzas, primero, obviamente, la fuerza aplicada, que es lo que lo va a desplazar hacia la izquierda, ¿cierto? El desplazamiento es hacia la izquierda. Entonces, la fuerza aplicada, ¿que cuánto es el ángulo de la fuerza aplicada? 165. ¿Cuáles son las otras fuerzas que aplican sobre el objeto? La mesa ejerce una fuerza hacia arriba del cuerpo llamado normal, que ya la expliqué en otras clases, ¿cierto? El peso del objeto, el peso es del objeto, y la fuerza de fricción, que si usted lo desplaza a izquierda, la fuerza de fricción es hacia derecha. Como lo estoy desplazando a izquierda, recuerde que la fuerza neta, que está acá, esta fuerza neta debe ser negativa, la fuerza neta en X, que se mueve en X, es negativa. ¿Listo? Porque se mueve a izquierda. Preguntas ahí del diagrama de cuerpo libre, niños. Siempre, siempre es contraria al desplazamiento. Si el objeto se desplaza a derecha, la fuerza de fricción es hacia izquierda. Si el objeto se desplaza hacia la izquierda, la fuerza de fricción hacia derecha. O sea, eso depende. La fuerza de fricción depende cómo tú te desplaces. ¿Listo? Listo. Yo espero que haya quedado eso claro. Por ejemplo, por eso es que este objeto, por ejemplo, este objeto se está desplazando ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde se desplaza este objeto? Hacia la izquierda. Entonces, ¿en qué dirección es la fuerza de fricción? Hacia la derecha. ¿Y ese ángulo cuál es? 0 grados. Lo que preguntaba el estudiante lo preguntó un chico del otro grupo también. Profe, entonces si se desplaza para estas dos fuerzas, si se desplaza hacia la derecha, ¿la fuerza de fricción es hacia la izquierda? Sí. Bueno, entonces ahora, ya teniendo las fuerzas, ya teniendo los ángulos, fíjese que ya teniendo el diagrama de fuerzas, ya teniendo los ángulos, ¿cierto? Voy a aplicar la segunda ley de Newton, ¿cierto? Para hallar la aceleración. Dice que es la fuerza neta, la suma de fuerzas es la fuerza neta, la suma de fuerzas es la fuerza neta. Entonces, ¿qué es la fuerza neta? Usted empieza. La fuerza de fricción, como estoy en el eje X, y ustedes lo hicimos cuando sumamos vectores, ya saben por qué yo tomo cuando sumo en eje X, por qué tomo coseno. Entonces sería F, la fuerza de fricción por el coseno de 0, ¿cierto? Más la normal por el coseno de 90, más la fuerza aplicada, ¿dónde está? La fuerza aplicada por el coseno de 165, ¿cierto? Más el peso por el coseno de 270, coseno de 270. Y esa suma por la segunda ley de Newton, esa fuerza neta por la segunda ley de Newton es igual a negativo de masa por aceleración. ¿Por qué? Porque el objeto se desplaza hacia las X negativas. Preguntas de cómo tomé
la fuerza neta, por favor? No, ¿cierto? Bueno, se parece mucho a lo que hicimos con el sistema de tensión, ¿no? Bueno, listo. Cojo calculadora y calculo coseno de 0, 1. Me queda fuerza de fricción. Coseno de 90, 0. Coseno de 165, menos 0,96 por la fuerza aplicada, ¿cierto? Y esa es la fuerza neta. La fuerza neta tiene que ser la fuerza de fricción, que es positiva, mira, y la componente de la fuerza aplicada. Esa es la fuerza neta, esa es la que hace que se mueva el objeto y que se mueva el objeto y que haya una aceleración. Por esta fuerza es que hay una aceleración, pero se llama fuerza neta. Bueno, dice, multiplicando, no es conveniente dejar este término nunca en cualquier ejercicio que hagamos, nunca es conveniente, no es bueno dejarlo negativo. Entonces, de una vez, lo que voy a es multiplicar ambos lados de la igualdad por menos 1, y entonces ya me queda así, ¿sí? Me queda menos F sub K menos la fuerza de fricción, esta positiva, y obviamente aquí me queda positivo, y despejo aceleración, que es lo que quiero calcular. Esa masa que está multiplicándose pasa a dividir. Preguntas de cómo hallé la fórmula de aceleración de ese bloque que se desplaza hacia izquierda. Listo. Fíjese que yo ya tengo cuánto vale la fuerza aplicada porque yo al principio del problema les di que la fuerza aplicada valía 30 newton. También les dije que la masa en el problema es de 5 kilogramos. Pero ustedes todavía no saben la fuerza de fricción. ¿Cómo calcular la fuerza de fricción? Es el cuarto paso. Entonces, el cuarto paso es calcular la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, por definición, es esto, es el coeficiente de fricción cinético, que yo se los doy en el problema, vale 0,1, no tiene unidades y siempre es menor que 1, coeficiente de fricción cinética, multiplicada por la fuerza normal, o sea, por esta fuerza normal, De la fuerza de fricción es nu sub K por la normal. Eso lo vimos cuando yo les di las definiciones de fuerza, que la fuerza de fricción es nu sub K por la normal. Entonces debo calcular la fuerza normal, ¿cierto? Y para ello debo hacer siempre, o sea, para planos horizontales o planos verticales, que la sumatoria de fuerzas en Y es 0. ¿Por qué yo digo siempre? Porque en Y, lo que estoy diciendo es que en Y esas fuerzas están en equilibrio. O sea, que la normal más la componente del peso, estas dos fuerzas sumadas, me debe dar esta misma fuerza, el magnitud, pero en direcciones son contrarias. Al sumar eso me da 0. O sea que esta fuerza más esta fuerza debe ser igual a esta fuerza. O sea, en esta dirección el sistema está en equilibrio. Estoy aplicando la primera ley de Newton. Entonces, listo. Entonces voy a hacer que la sumatoria de fuerzas en Y sean iguales a 0. Como es en Y, entonces yo hago que voy a mi diagrama de cuerpo libre, acá, y digo que la normal por el seno de 90, la fuerza aplicada por el seno de 165, la fuerza de fricción por el seno de 0 grados, más el peso por el seno de 270 grados, que es lo que hago acá, ¿cierto? Entonces sería normal seno de 90, fuerza aplicada 165, fuerza de fricción seno de 0 y el peso 270 grados. Y esa suma dice que es igual a 0 aplicando la primera ley de Newton. Cojo calculadora y digo que el seno de 90 es 1, que el seno de 165 es 0,26, que el seno de 0 es 0, o sea, ese término se va, que el seno de 270 es menos mg, o sea, quedaría así.
Como yo quiero calcular quién, la fuerza normal, despejo la normal, ¿cierto? Este término que está negativo pasa al otro lado positivo y este término que está positivo pasa al otro lado negativo, que quería así. Reemplazo los valores que yo les di al principio del problema. La masa es de 5, ¿cierto? La masa es de 5. La gravedad la toman como 10 metros sobre segundo al cuadrado, menos 0,26 por la fuerza aplicada. Les dije que la fuerza aplicada son 30 newton. Entonces, sustituyen eso. Entonces, multiplicamos 5 por 10, que me da 50, menos 26 por 30, que da 7,8, y esa diferencia me da 42,9. Pero esa es ¿qué? La fuerza normal. La fuerza normal. Ese es el valor de la fuerza normal. Pero como yo quiero la fuerza de fricción, entonces debo calcular, debo multiplicar el coeficiente de fricción, que depende de los materiales, acetato lija, acetato vidrio, depende de los materiales, eso lo vimos cuando vimos este concepto, y lo multiplico por este valor que me dio la normal. Yo en el problema les dije que el coeficiente de fricción, ¿cuánto valía? 0,1. Entonces voy a calcular la fuerza de fricción. Entonces la fuerza de fricción es igual a nu sub k por la normal. Nu sub k, que vale 0,1 multiplicado por la normal, que la acabo de calcular haciendo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Multiplico eso y me da 4,22. ¿Preguntas sobre la fuerza de fricción, niños? Teniendo la fuerza de fricción, ya puedo calcular mi aceleración. Entonces aquí dice, aceleración es igual a este valor de la fuerza de fricción menos más 0,96 por el valor de la fuerza aplicada que yo se los doy en el problema. Bueno, multiplican estos dos, les da 28,8 y los restan a este valor de la fuerza de fricción. Y eso me da dividido la masa. Ahora, un concepto importante que aquí voy a hacer como un comercial, voy a hacer un comercial, es que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Si yo despejo la aceleración, me da que es la fuerza neta sobre la masa. Pero ¿qué es la fuerza neta? La fuerza neta es la suma de las fuerzas, ¿no? Ahora, aquí me está diciendo que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa. Por ejemplo, si usted empuja una montaña o un edificio o por ejemplo, un carro muy grande, es diferente que usted empuje, por ejemplo, una persona o empuje una persona, algo muy menos masivo, menos inercia. O sea, entre más inercia tenga un objeto, mayor aceleración tiene, porque son inversamente proporcionales. Eso tiene que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Necesito entonces que me la fuerza neta, y eso lo insistiré hasta que termine el curso, e inversamente proporcional a la masa. ¿Listo? Entonces téngame eso presente en la cabecita y lo voy a repetir siempre. Fuerza neta, directo, y masa inverso. ¿Listo? Bueno, esta masita, por ejemplo, es de 5 kilogramos, es una masa muy pequeña, y aquí en la fuerza neta me daría algo como 24,58. La fuerza neta pues es mayor que la masa, ¿cierto? Y el objeto se puede acelerar. ¿Y cuánto se acelera? 4,9 metros sobre segundo al cuadrado. Eso es lo que se acelera, ¿sí? Porque la fuerza neta pues es más grande que la masita. Posiblemente si este denominador fuera, no sé, 1000, ¿sí? Seguramente la aceleración fuera mucho más pequeña. A eso me refiero. ¿Listo? Bueno, entonces ahora ya obtuvimos la aceleración, que era uno de los objetivos, pero otro objetivo va a ser, por ejemplo, para hallar la velocidad final, que ahí sí vamos a utilizar las ecuaciones que utilizábamos en los otros, en el capítulo anterior, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración. Mira, no estoy mostrando. ¿Sí? La velocidad final es igual a la velocidad inicial más 2 veces a la aceleración por el cambio de posición. Despejo, ¿cierto? Reemplazo, recuerden que yo les dije que la velocidad inicial aquí es de 20, que al cuadrado daría 400.
¿cierto? Aquí daría 400, entonces es 400, elevo las unidades, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, más 2 veces la aceleración que acabo de calcular usando las leyes de Newton, las dos leyes de Newton, y el cambio de posición, que también se los dije, ¿cierto? Que aquí vale 15. ¿Listo? Eso aquí así, eso. Multiplico esto, me da esto, ¿cierto? Lo sumo con esto, ¿cierto? Saco raíz y me da que la velocidad final es 23,38 metros sobre segundo. ¿Listo? Listo, ya calculé la velocidad final. O sea, ya tengo dos objetivos de mi tarea. Ahora, ¿cuál es el tercer objetivo? Calcular el tiempo con la ecuación de velocidad final es igual a velocidad inicial dividido a la aceleración. ¿Cuál es la velocidad final? La que acabas de calcular. ¿Cuál es la velocidad inicial? La que yo le di. La resta le da esto, lo divido por el tiempo y te da que es eso, pues el sistema se mueve durante 0,68 segundos y listo. Preguntas. Bueno, entonces, eso es todo. Eso es todo. Entonces, ¿cuál es la tarea que tienen que entregarme? Ahorita les hago, por favor, les voy a hacerle la tarea para que ustedes, por favor, me la suban. La tarea, y tendrían, mire, tienen 1 hora y media y lo van a entregar en forma individual. ¿Listo? 1 hora y media lo tienen. Dice así, calcular, ¿cierto? Calcular la aceleración, la velocidad y el tiempo para alfa, o sea, van a hacer exactamente lo mismo, con los mismos datos que les di, pero lo único que van a calcular es la fuerza aplicada. Mire que la fuerza aplicada en este cuadrante vale ¿cuánto? La fuerza aplicada, ¿cuánto vale? 35 grados. Entonces, fíjese que cuando ustedes vayan a hacer esto, ¿cierto? Esto de aquí, perdón acá, esto de aquí, ¿cierto? Esto que está acá, pues, ¿qué es lo único que no va a cambiar? La normal no cambia porque sigue estando sobre el bloque, sobre la mesa. El peso tampoco, que es la fuerza que ejerce la Tierra sobre ese objeto, ¿cierto? Pero sí cambia la fuerza aplicada y la fricción, porque la fricción sí depende de la fuerza aplicada, como lo expliqué en este tablero que está acá. ¿Sí? La fuerza de fricción sí depende de la fuerza aplicada. Si se desplaza a derecha o se desplaza a izquierda. ¿Listo? Entonces, pero la estructura realmente es exactamente la misma. ¿Qué es lo único que van a cambiar? Pues el ángulo de la fuerza aplicada, ¿cierto? Y obviamente cambia la fricción. El resto, la normal y el peso, es exactamente lo mismo. Y van a decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual, y esto sí depende. Si el bloque se desplaza hacia las X positiva, por la segunda ley de Newton sería igual a positivo masa por aceleración. Pero si desplaza hacia izquierda, sería negativo menos masa por aceleración. ¿Listo? Bueno, entonces, la tarea es esta. Entonces, ustedes van a, este sería un primer ejercicio. Este sería un primer ejercicio donde la fuerza aplicada está en el primer cuadrante y vale solo 35 grados. El otro ejercicio es cuando, bueno, y lo desplaza usted, ¿hacia dónde lo desplaza? Hacia derecha, porque lo está alando hacia allá. Entonces lo está desplazando hacia derecha. Si usted lo empuja así, lo desplaza hacia izquierda. Y la fuerza aplicada va a tener un ángulo de 195 grados. Pero si merced lo empuja así, lo desplaza hasta en esta dirección y el ángulo va a tener un ángulo de 330 grados. Y ahí